Bien, hablemos de la programación del deporte individual. En este caso hemos escogido boxeo. Vamos a trabajar con un deportista de élite de peso ligero. Y según Morales de 2012, estas son las características fisiológicas que encontramos de media para un deportista de ese calibre. Entre ellas vemos que el peso se encuentra entre 48 y 60 kilogramos y que el morfotipo es ectomesomórfico. Los tipos de esfuerzo que vamos a encontrar sobre todo en este tipo de deporte es la fuerza explosiva, la velocidad y potencia y la resistencia cardiovascular. Estos de aquí son los sistemas energéticos que también vamos a utilizar según un estudio de Hamoudi en 2015 y que demuestran que a pesar de que el boxeo es un deporte que aparentemente es de corta duración y muy intenso, también es necesaria una resistencia importante, ya que es un deporte intenso, pero que necesita de una resistencia anaeróbica muy alta. Así que vamos a encontrar una serie de factores limitantes como es la acumulación de fatiga periférica durante el combate, que no es otra que básicamente la acumulación física que va a notar el deportista. Tenemos que mejorar la destreza y la capacidad ante el contrincante, igual que vamos a encontrar la propia destreza y capacidad del propio contrincante al que nos enfrentemos en cada combate. Y además, este deporte, muchas veces la complicación que tiene es gestionarse y controlarse a nivel emocional y psicológico, ya que es un deporte de contacto en el que literalmente recibes una agresión por parte del contrincante y por lo tanto hay que tener una importantísima y fuerte gestión emocional. Continuamos ahora con lo que será la competición. La competición que nosotros queremos abarcar es la de los Juegos Olímpicos. Tenemos la pretensión de que nuestro deportista se enfrente en el 2020 a los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Tokio. Aunque de por medio también nos apuntaremos a algunas competiciones nacionales de manera un poco colateral. Para que conozcamos un poco al deportista, nos encontramos ante un deportista que tiene unos 22 años de edad, una estatura de unos 75, la masa corporal es de 53,1 y es endomorfia en 2,3, endomorfo en 4,9 y ecomorfia en 2,3. Los aspectos técnicos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, son desplazamientos y en especial los laterales, ya que evidentemente no vamos a darle la espalda a un contrincante en boxeo, tenemos que desplazarnos de manera lateral. Paradas de golpes, giros, golpes, desvíos, todo esto es lo que a nivel técnico el deportista tiene que controlar. Y a nivel táctico, pues tenemos que controlar la distancia, que es súper importante en un deporte como este. Tenemos que aprender a cortarle el paso al contrincante, tenemos que atacar y salir por los laterales, emplear las fintas y preparar el ataque y atacar primero. Siempre dice que el que golpea primero es el que tiene la victoria. Vale, objetivos. Tenemos que optimizar el rendimiento físico, sobre todo a nivel aeróbico y de potencia, así como la fuerza explosiva de los golpes. Evidentemente, un deportista de boxeo que aguante, pero que no golpee fuerte, no va a poder tumbar a un contrincante, así como uno que golpee fuerte, pero que no le mantenga el ritmo al otro, probablemente se cansará y acabará sin poder ganar el combate. Tenemos que motivar y mentalizar a nivel psicológico durante los combates y entrenamientos. Un deportista de este calibre y en este deporte no puede llegar a un combate titubeando, vacilando, no. Tiene que tener muy claro que cuando llegue al combate tiene que ganar y no se puede achantar. Tiene que adquirir los gestos técnicos y perfeccionarlos, evidentemente, y aprender a aplicar idóneamente las tácticas y aprovechar el momento y la ventaja. Si nos pasamos a ver el calendario de la competición, primero tenemos que tener en cuenta los objetivos dentro de la propia competición, porque tenemos objetivos físicos, objetivos tácticos y psicológicos. Físicos como por ejemplo mejorar la coordinación y la psicomotricidad corporal. Tácticos y técnicos como por ejemplo mejorar las cadenas cinéticas del cuerpo en los golpes.
y psicológicos como por ejemplo generar afinidad entre entrenador y deportista. Bien, este es el calendario. Lo rojo son las competiciones. Tenemos en marzo la primera competición, que es un torneo nacional que se va a celebrar aquí en la localidad de Ponferrada, situada en León. Y vamos a la competición prioritaria más importante, que son los Juegos Olímpicos, que van desde el 24 de julio hasta el 9 de agosto del año siguiente. Por lo tanto, nuestro entrenamiento de temporada, que es lo naranja, lo vamos a tener un mes previo a la competición inicial y unos 5 meses previos a la competición definitiva, que es la que queremos conseguir. Evidentemente la preparación para los Juegos Olímpicos es mucho mayor y por tanto tenemos mucho más entrenamiento de temporada. Y de pretemporada, pues los 2 primeros meses antes de la primera competición y los 8 primeros meses después de la competición inicial y antes de la segunda. Aquí hemos dejado un mes de recuperación entre competición y el entrenamiento de la siguiente competición, para que se recupere. Esta primera competición, aunque en sí es un macrociclo y tiene sus mesociclos y su propia logística, es una toma de contacto a lo que sería la competición. Es un deportista de élite, pero no por ello tiene por qué saber enfrentarse a una competición. Y esto es una buena experiencia que además va a afrontar con un año de antelación al verdadero enfrentamiento al que lo queremos llevar. Y por último, lo amarillo es combates amistosos. Dentro de combates amistosos hablamos tanto de combates a nivel de sparring con nosotros mismos, los entrenadores, y combates a nivel local que podemos organizar con otros combatientes de otros clubes y ahí a nivel nacional. Bueno, la periodización. A ver, esto ya lo hemos hablado. Aquí están todas las fechas de los combates, las competiciones. Esto es la Federación Española de Boxeo, que es la que lleva la primera contienda. Y estos son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que es donde verdaderamente queremos conseguir la victoria. El entrenamiento, pues, como habíamos dicho antes, hasta principios de abril vamos a tener el primer macrociclo, que es la primera competición. Tenemos una primera fase preparatoria, que son los 2 primeros meses, y luego en el mes de marzo, que es donde está la competición, tenemos un entrenamiento meramente enfocado a la competición. En la primera fase preparatoria tenemos inicialmente una que es general y una que es más específica, y se empieza a enfocar a la competición. Cuando llegue abril tenemos el descanso, que es transitorio, para la segunda fase preparatoria, que empezaría dentro del segundo macrociclo. Empezaremos con la segunda fase preparatoria y la segunda fase de competición. Idéntico a la primera, lo que pasa que mucho más amplia en el tiempo. Igualmente tenemos una fase general y una fase de pre-competición. Los mesociclos, pues lo hemos puesto para que tengamos prácticamente uno por mes, un mesociclo por mes. Tenemos tanto mesociclos de Basic Sport Specific, que es la especificidad del deporte básico, Build Up, que es como construir el cuerpo, entrenar para mejorar el cuerpo, competitivo, de recuperación, de estabilización, de preparación, precompetitivo, competitivo y inmediatamente preparatorio. Inmediatamente... Uy, que le he dado sin querer Ese preparatorio, inmediatamente preparatorio, se debe a que el propio mes, como aquí tenemos mucho tiempo, el segundo macrociclo es amplio, este mes empieza con entrenamiento, pero acaba con la competición. Entonces es prácticamente justo antes de la competición.
y hemos podido meter un mesociclo de este calibre que nos permite agudizar aún más en la preparación. Ahora hablaremos más adelante de qué tipos de cómo son y cómo hemos organizado los mesociclos, al igual que también hablaremos de los microciclos, que es pues uno por semana. Haremos también test para comprobar qué tal va el competidor. Y aquí tenemos sus fases de entrenamiento: general preparatorio, específico preparatorio, competitivo. Esto es un poco la estructura básica de nuestros macrociclos. Vamos a entrenar fuerza, resistencia, velocidad y aspectos técnicos y tácticos. Como podéis ver aquí, vamos a ir jugando un poco con lo específico, lo general, si es fuerza la resistencia anaeróbica, aláctica, resistencia anaeróbica, resistencia aeróbica. Vamos a jugar también con la velocidad de reacción, la tolerancia al lactato, la agilidad. Todo esto con una lógica impuesta para que el deportista llegue lo más preparado y lo más optimizado posible a la competición. Aquí hemos puesto dentro de cada aspecto a entrenar la intensidad y el volumen con la que vamos a trabajar. High, la H significa high, es alto, medio de M y bajo de low. Y aquí podemos ver el volumen y la intensidad con la que vamos a trabajar en cada uno de ellos. Tanto si es como para resistencia, velocidad o para mantenimiento o para táctica. Para cualquiera de ellos hay una intensidad y un volumen concreto que va sobre todo en función de en qué momento del entrenamiento nos encontramos y cuán cerca de la competición. Seguimos con los test. Estos son test que hemos conseguido de la propia página de la Federación Española de Boxeo, y estos test pues sirven para comprobar tanto para inicialmente saber la condición física de nuestro deportista, como para ir haciendo un control. Tenemos test para la potencia aeróbica, test para fuerza explosiva. La potencia aeróbica, por ejemplo, consiste en dar golpes al saco durante un cierto tiempo, y tenemos un método de evaluación concreto, y así pues tenemos varios test, cada uno de ellos explicado. Aquí tenemos qué es lo que nos mejora, qué materiales utilizamos, un poco una explicación de en qué consiste el test, una representación gráfica para que nos facilite a la hora de recordar cuál era el test de manera más rápida. Y estas son pequeñas observaciones como las marcas mínimas que tenemos que conseguir, los sistemas de evaluación que he comentado hace un momento. Vamos a pasar al primer mesociclo, el inmediato preparatorio. Este tiene lugar justo antes de la competición de los Juegos Olímpicos. Como no podía ser de otra manera, es un mesociclo con una intensidad alta, que además va en crescendo, y un volumen bajo que va en decreciendo. Esto es según Bompa, que tiene que ser, y además especificando muchísimo en los aspectos técnico y táctico para adaptarnos bien al contrincante al que nos vayamos a enfrentar. A nivel físico nos vamos a centrar en fuerza máxima, potencia, resistencia específica y agilidad. Es un mesociclo muy completo, pero con una carga de volumen muy baja, para que el deportista no se nos agote, ya que estamos en plena casi competición. Este es el mesociclo preparatorio, que tiene una intensidad media alta y un volumen medio bajo. A nivel técnico y táctico tocamos tanto a nivel general como específico, y en nivel físico pues habilidades y capacidades más básicas como la fuerza básica, la potencia, la agilidad, y solamente nos especificamos en la resistencia. Luego pasamos al precompetitivo. En el precompetitivo se puede volver a observar una tendencia que se va acercando a lo que sería el
mesociclo de competición o de inmediata preparación. La intensidad, que es media, se ve ligeramente aumentando, y el volumen, que también está a un nivel medio, también va descendiendo porque vamos entrando a lo que sería el mesociclo de competición. A nivel técnico y táctico es específico, ya que tenemos poca intensidad y poco volumen, y podemos centrarnos muy bien en mejorar, perfeccionar y perfilar todos los aspectos técnicos y tácticos. Y a nivel físico pues se parece bastante a todo lo que llevamos entrenando hasta ahora: fuerza máxima, resistencia anaeróbica específica y agilidad. Luego tenemos el mesociclo build-up. Este mesociclo es muy exigente, es el momento en el que más preparamos el cuerpo del deportista. A nivel técnico y táctico lo vamos a tocar a niveles generales y muy por encima, porque en este mesociclo lo que más nos queremos centrar es en mejorar lo físico. Tenemos una intensidad media-baja y un volumen alto. El volumen es muy alto porque queremos conseguir un rendimiento físico. El mesociclo Basic Sport Specific es un mesociclo que tenemos localizado al principio de todo, porque nos sirve tanto para evaluar y ver el nivel y el rendimiento que tiene nuestro atleta nada más empezar, y consiste en una intensidad y un volumen que ninguno de los dos es excesivamente alto, más bien medio. A nivel técnico y táctico tocamos tanto el específico y general para poder ver en qué nos encontramos. Y a nivel físico, pues como bien dice su propio nombre, fuerza básica y resistencia anaeróbica. No nos metemos demasiado en el tema físico de momento. El mesociclo competitivo, estamos hablando de que ya es un mesociclo enfocado a la competición. De nuevo, vemos que la intensidad es alta. Empieza siendo media, alta y termina siendo alta. ¿Por qué? Porque después del competitivo tenemos el inmediato competitivo. Y este nos está preparando para llegar a esos valores. El volumen, que ya es bajo, decrece incluso un poco más. ¿Por qué? Porque aquí también nos vamos a centrar en los aspectos técnicos y tácticos, sobre todo específico, atendiendo el contrincante. Y en físico, un poco de lo mismo: fuerza máxima, potencia, resistencia, especificidad y agilidad. En épocas de competición y precompetición nos centramos en estos valores porque son los más importantes a recordar y tener en cuenta justo antes de los combates. Luego tenemos el mesociclo estabilizador, que lo encontramos después de la primera competición, es decir, empezando el segundo macrociclo. No es exigente a nivel de intensidad y volumen, es cierto que la intensidad es media-alta, pero al venir de un mesociclo de recuperación, nos vamos a centrar sobre todo en los aspectos técnicos y tácticos, sobre todo a nivel específico, y en físico volvemos a tocar los mismos patrones, pero esta vez con poca intensidad y poco volumen, porque lo importante es lo técnico-táctico. Mesociclo recovery o regenerativo. Este lo tenemos justo al final del primer macrociclo, de manera introductoria para el segundo macrociclo. Tiene una intensidad y un volumen muy bajos. ¿Por qué? Porque en este caso nuestro principal objetivo es que el atleta se recupere de la intensidad de la anterior competición. Nos vamos a centrar en aspectos técnicos y tácticos de una manera muy general y para recordar. Es como un mesociclo de memoria, para que recordemos todo lo que hemos aprendido en la anterior competición. Los ejercicios físicos van a ser básicamente de recuperación. Tocaremos un poco de todo, pero siempre con muy suave el nivel, para que nuestro deportista pueda verdaderamente recuperarse y estar al 100% cuando empecemos con el siguiente macrociclo. Y aquí entramos ya de lleno en los microciclos. Los microciclos encontramos aquí el competitivo, que se da cuando estamos en plena época de competición. Teniendo en cuenta de que los combates suelen ser los sábados, tenemos primero un día de recuperación para que se recupere de la anterior semana.
El martes tenemos un día de alta intensidad y nos volvemos a recuperar de ese día de alta intensidad. Luego volvemos a tener jueves y viernes de muchísima intensidad para que cuando lleguemos al combate podamos aplicar todo lo que el deportista ha tenido que aprender. Y por último el domingo de recuperación. El martes vamos a entrenar aspectos como la fuerza máxima, la potencia y la técnica y la táctica. Esto será el primer factor que toquemos porque esto va disminuyendo la calidad y el rendimiento a medida que el deportista se cansa. El jueves, que volvemos después de la recuperación en media semana, tenemos un entrenamiento de alta intensidad y también tocaremos aspectos técnicos y tácticos. Y el viernes, de nuevo, técnico y táctico. Este tiene un poco menos de intensidad para que cuando llegue al combate llegue fresco. Esto es importante porque el deportista llega al combate con mucha experiencia en cuanto a lo que sería un combate real, ya que la intensidad la hemos tenido alta. Esto es un microciclo estándar, es decir, es el que más se va a repetir durante toda nuestra programación. Tenemos de nuevo aquí el combate que todos los sábados organizamos. Tenemos el primer día de recuperación y el miércoles de recuperación igual que el otro. Esta vez, el martes, no tenemos un entrenamiento de alta intensidad, tenemos fuerza máxima, potencia y técnico táctico. En este caso, entrenaremos resistencia y aquí volveremos a tocar lo técnico y táctico. Vemos que la intensidad ha bajado considerablemente. Esta vez nos encontramos ante un microciclo que no es tan exigente a nivel físico. Este es el microciclo introductorio. Este microciclo lo que pretende es que el deportista vuelva a tomar contacto con el entrenamiento. Entonces es muy suave en cuanto a intensidad y tiene varios días de recuperación, en total 3. Y de hecho el domingo, aunque es una recuperación activa, sigue siendo recuperación y no encontramos combate en este microciclo. ¿Por qué? Porque el combate no le permitiría verdaderamente hacer una introducción de manera correcta, es algo muy intenso. Vamos a hacer ejercicios aeróbicos, técnica y táctica. Vamos a aprovechar mucho en este microciclo para meter táctica porque es un microciclo en el que a nivel físico no le vamos a exigir demasiado al deportista. Este es el microciclo regenerativo. Con él lo que pretendemos es ayudar al deportista a recuperarse de la competición. Hablábamos de que teníamos 2 macrociclos y el primero tenía una competición. Entonces, para recuperarnos de todo lo que eso ha supuesto para el deportista, tenemos varios días de recuperación. Y los días de entrenamiento son de una intensidad muy baja. De hecho, entrenamos músculos como el core y cuestiones técnicas y tácticas, básicamente. Y por último tenemos el microciclo de impacto, que es el microciclo más exigente a nivel físico. Tenemos 3 días de recuperación y tenemos 3 días de entrenamiento sin tener en cuenta el combate de muchísima intensidad, teniendo entre ellos un día en el que encontramos un entrenamiento de alta intensidad. Incluso el viernes seguimos entrenando técnico y táctico previo al combate y de nuevo el domingo de recuperación. Y esto es como vamos a hacer la programación de nuestro deporte boxeo. Bueno, en cuanto a la programación de deporte colectivo, en la nuestra cabe destacar el fútbol de categoría cadete de división de honor, concretamente del equipo de la Asociación Deportiva Nervión. En una primera instancia vamos a hablar sobre las características fisiológicas, los tipos de esfuerzo y los factores limitantes. En cuanto a características fisiológicas, podéis ver ahí las sacadas en el estudio de Rivera, en el que da mención a la frecuencia cardíaca, que no llegaba a más de 80, frecuencia cardíaca máxima que en esta franja de edad no superaba los 200, el volumen expiratorio, el V2+, el potencia pico y la potencia de promedio. También cabe destacar el índice de fatiga, que no llegaba a más de 25%. En cuanto a los tipos de esfuerzo, hemos encontrado los porcentajes de los tiempos en los cuales los futbolistas profesionales
pasan el tiempo en el campo, viendo, como podéis ver, que el 55%, 60% pasan el tiempo parados caminando, el 35 y 40 corriendo un ritmo moderado, y la velocidad máxima solamente lo realizan en 3% o 6%. Esto es debido a que como un deporte interválico, la mayoría del tiempo están parados caminando esperando balón. En cuanto También cabe destacar que en el estudio mostrado por Marqués y colaboradores mostrábamos que en el fútbol se basa principalmente en la técnica táctica, por lo tanto debemos tener en cuenta al rival que nos enfrentamos, y en este estudio se mostraba como los equipos de menor nivel, cuando se enfrentaban a los equipos de mayor nivel, había un incremento en cuanto al esfuerzo que mostraban los deportistas. En cuanto a nuestra categoría, esto va a pasar sobre todo en casi todos los partidos, ya que somos de los equipos más humildes que se encuentran dentro de la categoría. En cuanto a los factores limitantes, hemos hecho mención a los factores limitantes en cuanto a velocidad, fuerza explosiva, rapidez, acciones técnicas, pero sobre todo hemos hecho gran mención a lo que es la fatiga. En cuanto a la fatiga, podemos ver que es un gran indicador en cuanto a los tipos de esfuerzo de fútbol, ya que a menudo la fatiga se ve involucrada tanto en los sprints, en las acciones técnicas, en las acciones tácticas, ¿vale? Conforme vaya pasando el tiempo en el partido, el futbolista se va a encontrar más cansado, por lo tanto va a estar más limitado en cuanto a las acciones técnicas y tácticas. Y como se ha demostrado en el artículo de Marqués y Gol, las acciones técnicas y tácticas son de las más importantes en el fútbol. En cuanto a la fatiga, hemos encontrado que la mayoría de los futbolistas, en cuanto a la segunda parte, bajan muchísimo su rendimiento comparado con la primera parte. Hemos encontrado que el 18% de estos deportistas recorren mucha más distancia en la primera parte que en la segunda. Otra de las fatigas que hemos visualizado es la fatiga post partido, que se ha demostrado en los test de salto vertical y en los test de sprint, ya que se ha mostrado que conforme después de un partido, los indicadores de estos test han bajado considerablemente. La disminución de dicho potencial físico siempre se ha asociado a la fatiga fisiológica. Después de estos periodos intensos, esta fatiga se relaciona con la hemostasia de los iones musculares y una deteriorada excitación del sarcolemma muscular. También puede deberse a la baja temperatura que tienen los músculos después de salir del descanso, ya que tenemos un tiempo parado de 15 minutos y cuando salimos el cuerpo se encuentra frío, por lo tanto puede producir también cierta fatiga. En cambio, uno de los valores energéticos que se deteriora al final del partido es el glucógeno muscular. Por la falta de dicho glucógeno también puede verse afectado la fuerza absoluta. El exceso de la capacidad glucolítica y el glucógeno muscular también está asociado al lactato en sangre, es decir, el lactato hace que haya un descenso de la capacidad glucolítica y del glucógeno. La competición puede causar estrés hormonal al deportista, produciendo así también sustancias que pueden influir en la función leucocitaria. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el análisis de la competición y las características de los deportistas, en este caso del equipo. En cuanto a nuestra división, podemos decir que la división de honor cadete es la máxima categoría que encontramos en Andalucía en cuanto a la categoría de cadete, y en ellas podemos encontrar equipos de las principales canteras de primera división y de segunda, como podemos encontrar la cantera del Sevilla, la cantera del Betis, la cantera de Granada, la de la Almería, la del Cádiz, el Córdoba e incluso la del Málaga. También podemos destacar que en esta categoría encontramos dos equipos que son el Club Deportivo Altair de Sevilla y el Club Deportivo San Félix de Málaga, los cuales son equipos de primer año pero que pertenecen a las canteras de Sevilla y de Málaga. Tras una valoración inicial hemos deducido que nuestro principal objetivo en cuanto a la categoría es la salvación, ya que nos enfrentamos a equipos bastante poderosos que tienen incluso equipos. En su primer equipo lo encontramos en primera división, y es por ello por lo que nuestro principal objetivo va a ser la salvación. Como objetivo secundario también podemos tener la de conseguir el récord de puntos que tiene el club de Nervión, el cual lo tiene el equipo de la temporada pasada, que tiene un total de 33 puntos.
La salvación a menudo en esta categoría puede oscilar los 35 o 34 puntos. Por ello, lo que si conseguimos el objetivo de 33 o 34 puntos, probablemente consigamos nuestro objetivo, que es la salvación. También cabe destacar que esta categoría hay viajes bastante largos para nuestros deportistas, como puede ser Almería, Granada o Jaén, y es por ello por lo que en nuestra priorización vamos a tener que tener eso controlado para controlar las cargas y las intensidades con las que vamos a trabajar. En cuanto a nuestro modelo de competición, vamos a tener una competición cada fin de semana, ya que es una liga donde estamos 16 equipos, por lo tanto tenemos una competición cada semana. En cuanto a las características de nuestros deportistas, a destacar que son sujetos de 15 años, en el cual, como podemos ver, los valores antropométricos son los siguientes. Podemos destacar la talla, que oscila de 1,74 a 1,82, incluso pueden llegar a medir menos, y el peso de 70 a más o menos 50, 70, 60. ¿Vale? Ahí podéis ver los objetivos técnicos y tácticos, como los objetivos físicos y psicológicos. En cuanto a los objetivos colectivos que nos hemos basado, han sido en los físicos, en mejorar la capacidad de potencia aeróbica, mejorar la capacidad de potencia aeróbica y la técnica, y mejorar la capacidad de potencia aeróbica y anaeróbica en técnica de fuerza y preventiva de lesiones. Esto nos hemos basado ya que creemos bastante importante que la técnica de la fuerza en estas edades es bastante importante para poder realizar bien los ejercicios. Además, la prevención de lesiones, ya que nos hemos puesto como objetivo tener el mínimo número de lesiones durante la temporada, ya que tenemos una plantilla bastante corta y en la cual estamos bastante limitados. En cuanto a los objetivos técnicos y tácticos, nos hemos basado en un estilo de juego un poco más conservador y de esperar atrás, ya que, como he mencionado antes, nos encontramos en una liga la cual es bastante exigente para nuestros deportistas, que nos encontramos con cantera incluso de primera división como son Sevilla y Betis. Como podéis ver, hemos puesto muscular en función del eje de portería balón rival para defender, es decir, mantener siempre la línea junta y esperar nuestra oportunidad para así cerrar la línea de pase, cerrar espacios próximos a portería, provocar espacios alejados de la portería, etcétera, ¿vale? Nuestro juego se basa básicamente en esperar atrás, estar bastante juntitos y a la mínima oportunidad montar rápido el contraataque y buscar siempre sorprender al rival. Estos son basados en, como he mencionado antes, contra los equipos que son, como la mayoría de los equipos en esta categoría son de canteras, pues eso va a ser nuestro principal modelo de juego. En cuanto a lo psicológico, vamos a recompensar bastante el esfuerzo colectivo, usar la regla de la provocación en los diferentes ejercicios para después realizarla en los partidos, y recompensar las acciones correctas a pesar del resultado. Es decir, cuando un jugador realiza una buena acción pero esta no consigue un resultado bueno en el partido, siempre se le reconocerá haberlo intentado y en la próxima seguro que saldrá. Puedo mostrar los objetivos individuales para cada deportista, donde, como he dicho antes, se va a incrementar la fuerza máxima, ya que a través de la fuerza máxima podemos desarrollar las demás fuerzas, como son la potencia, la fuerza de resistencia, etcétera. El objetivo técnico-táctico es establecer criterios de nuestra táctica, es decir, todo lo mencionado antes, de nuestro modelo de juego, y establecer automatismo en salida de balón y en la presión rival, es decir, que nuestro deportista piense lo menos posible y que tenga eso ya asimilado para que tenga la mente compuesta principalmente en las acciones que ocurren en el partido, las cuales no se pueden controlar en los entrenamientos. También hemos puesto en mejorar el control orientado, ya que en esta categoría, aunque ya tengan ciertos criterios técnicos y tácticos, creemos que es bastante importante siempre en todas las categorías que el deportista realice un buen control en todas las acciones del partido. En cuanto a lo psicológico en objetivos individuales, hemos querido destacar la vinculación con el equipo, es decir, que todos vayamos a una y que todos tengamos el compromiso de que es una categoría bastante difícil y que va a ser cuesta arriba y que tengamos que ayudarnos entre todos. También tenemos mantener la cabeza fría, ya que son partidos muy largos en los cuales nos van a sacar del partido, pero siempre vamos a tener que tener el buen temple y poder realizar bien las acciones y que no con ello perjudicar al equipo como alguna que otra expulsión. Y aguantar la presión en partidos importantes, tales como en partidos de la zona baja, donde sean enfrentamientos directos,
o en campos rivales de los cuales tengan un gran peso en cuanto a los jugadores y tal, y que los futbolistas estén lo más cómodos posible. En cuanto a otros puntos a tener en cuenta, vamos a pasar la encuesta de RP, de la escala subjetiva del esfuerzo, para basarnos así y poder programar nuestros entrenamientos. Bueno, como habéis visto anteriormente, son los objetivos que hemos planteado y que los cuales creemos que vamos a llegar a cabo. Sobre todo, lo más importante es en cuanto al objetivo colectivo, que es la salvación, ya que el club es el objetivo que nos pone desde el inicio de liga. Bueno, aquí podéis ver un poco el calendario de nuestro equipo, en el cual vamos a tener 3 días de entrenamiento con, como mencionado antes, partido el fin de semana. Empezaríamos la semana el último día de julio en la pretemporada, ya que anteriormente el club permanece cerrado a las instalaciones. Mantendríamos agosto aumentando el número de días a 4, incluso a 5, como podéis ver, la última semana. Y los demás días entrenaríamos el martes, el jueves y el viernes. Como podéis ver, casi siempre jugamos domingo, pero en algunos partidos jugamos sábado, incluso pueden ser que algunos partidos nos pongan entre semanas. Bueno, esta es la priorización que hemos llevado a cabo, que es la que nos marca Bompa y Hub, y en la cual no hemos basado. Hemos involucrado lo que son las sus fases de entrenamiento, lo que vamos a entrenar en cada fase. En la primera fase preparatoria nos vamos a basar sobre la adaptación anatómica. Después en las fases de resistencia aeróbica, anaeróbica y los conceptos básicos. No basado así para mantener un condicionamiento de lo que es el futbolista en la fase de pretemporada. En la segunda fase podéis ver en el específico preparatorio, donde desarrollaremos la fuerza máxima, ya que a través de la fuerza máxima podemos desarrollar los demás tipos de fuerza. Insistiremos en la resistencia anaeróbica, como he mencionado antes, ya que es un deporte interválico, donde en ciertos momentos del partido vamos a necesitar dar el 100%, por lo tanto vamos a tener que tener un buen tiempo de recuperación, aparte de tener bien controlada la resistencia anaeróbica. En la parte de velocidad vamos a entrenar a través de HIIT, que son ejercicios de alta intensidad, donde nos ceñiremos en la potencia anaeróbica, la resistencia anaeróbica y la tolerancia al lactato, como hemos puesto antes los objetivos. Y en cuanto a los técnico-tácticos, ya iniciaremos lo que son la parte específica del modelo de juego y cómo queremos que el equipo actúe en diferentes momentos del partido. Luego, en la fase competitiva, podéis ver que ya a través de la fuerza máxima desarrollaremos también la potencia y la fuerza de resistencia. En cuanto a resistencia, nos basaremos en la resistencia específica del deporte, como mencionaba antes, basado en resistencia aeróbica, pero sobre todo en resistencia anaeróbica, pues ya que es un deporte interválico, en lo cual vamos a necesitar de bastantes sprints para poder entrenarlo y actuar en el momento de partido y realizarlo en el menor tiempo posible, ya que, como mencionaba antes, somos un equipo bastante humilde y necesitamos que nuestros futbolistas estén bien los 90 minutos para poder sorprender al rival y en una de las jugadas poder ganar el partido. En cuanto a la velocidad, basaremos la velocidad específica, como mencionaba antes, la agilidad, el tiempo de reacción y la velocidad de resistencia. En lo técnico-táctico ya especificaremos más en cuanto al modelo de juego y también en base al rival de cómo juega y cómo contrarrestar sus puntos fuertes. Luego tendremos un periodo transitivo, que es el de Semana Santa, de Semana Santa, que tendremos unas 2 semanas de descanso y que lo usaremos para que los futbolistas realicen un descanso activo tanto en su casa como también en las instalaciones del club, y podremos realizar actividades tales como fútbol, tenis y todos esos juegos para poder recuperar bien y poder llegar bien a la competición. En la última fase de recuperación ya entraremos un poquito con aspectos técnico-tácticos para poder coger bien la semana de competición. En la otra fase competitiva vamos a desarrollar los mismos medios que hemos mencionado antes, pero de manera en que hayamos mantenido los medios anteriores y poder incluso hasta mejorarlos. Bueno, como podéis ver, los medios empleados nos hemos basado en
en lo dicho anteriormente y en desarrollar sobre todo lo que es la fuerza máxima y la resistencia anaeróbica. Como podéis ver, la resistencia la entrenamos bastante poco, pero la fuerza sí la basamos la dividimos en resistencia y fuerza, en fuerza básica y en fuerza y potencia, ya que creemos que es una de las cualidades más importantes de desarrollar en el fútbol. También quiero destacar que lo que es el aspecto técnico-táctico lo vamos a utilizar muy alto en toda la temporada, ya que son deportistas cadetes y vamos a necesitar mucha táctica y mucha parte táctica y mucha parte técnica para poder contrarrestar a los rivales. Como podéis ver, tenemos los volúmenes de intensidad, en el cual los volúmenes al principio de temporada son muchísimo más altos que los que son durante la temporada. Es decir, en la parte de pretemporada vamos a meter volúmenes altos para que el deportista pueda conseguir bien la adaptación y pueda tener buenos rangos de fuerza y resistencia y de velocidad. En cuanto a la intensidad, como podéis ver, al principio lo hemos bajado, ya que con volúmenes altos mantenemos una intensidad baja, pero conforme vayamos compitiendo y entrando en la fase competitiva, podéis ver que la intensidad está muchísimo más alta que los volúmenes, ya que creemos que en solo 3 días es bastante importante mantener una buena intensidad y una buena intensidad en cuanto al juego y la técnico-táctico, que a lo que son los volúmenes en sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los test que vamos a realizar al principio de la temporada para ver cómo se encuentran nuestros deportistas, y vamos a destacar algunos de ellos, en el cual por ejemplo es el 3D Pros, el cual es específico de fútbol, y trabajaríamos la resistencia aeróbica. Nada más que necesitaríamos un silbato o un altavoz si tuviéramos el programa de dicho test, y consistiría en realizar, está compuesto por 14 balizas, las cuales se disponen como está mostrado en el dibujo, y el deportista debe correr de una baliza a otra. Cada pitido que ejerza, bien el entrenador con el silbato o bien el programa, el futbolista tiene que estar pasando por una baliza. Si no lo consigue en un total de 2 veces, habrá fallado el test. Podemos ver que en el número de periodos en 7,5 en el estudio encontrado en valoración de los efectos de una pretemporada de equipo de fútbol mediante la aplicación de una batería de 3 de Sevillano, podemos ver que difieren de 5,6 a más o menos 3, a una velocidad de 5,6 más o menos 0,4. En cuanto a otro test específico que es bastante importante, en el cual vamos a calcular la resistencia específica, es decir, la recuperación intermitente, es el yo-yo test, en el cual necesitaremos nada más que el metro, el altavoz o, en su defecto, un silbato. El sujeto tendrá que realizar una carrera de ida y vuelta de unos 20 metros. Por cada tramo la velocidad irá en aumento. Cada vez que el deportista escuche la señal, tendrá que estar justo por detrás de la línea de los 20 metros. Si el deportista no llega a esa línea en un número de 2 veces, habrá fallado el test. Y por último vamos a destacar otro test que es bastante importante, que es el test de sprint repetido, en el cual desarrollaremos la velocidad y la velocidad, y consistirá en realizar un sprint un sprint de 40 metros, es decir, realizar 20 metros y hacer un cambio de dirección hacia detrás y realizar otros 20 metros. Esto se realizará 6 veces habiendo un descanso de 20 segundos. Es decir, el deportista tendrá que realizar un sprint de 20 metros, llegar a los conos, dar la vuelta en un cambio de dirección y volver a otros 20 metros. Por cada sprint se tomará un descanso de 20 segundos y al final se sumarán todos los tiempos y se realizará una media. Bueno, ahora vamos a explicar los tipos de microciclos. El primer tipo de microciclo que vamos a usar es uno de impacto, el cual está situado justo antes de un microciclo regenerativo. El microciclo de impacto lo usaremos para poder desarrollar bien las cualidades de nuestros deportistas y que tengan un cambio bastante fuerte en cuanto a las adaptaciones que este produce. Como podéis ver, el martes, al entrenar 3 días, el martes realizaremos un entrenamiento a la 90-100%, es decir, a muy alta intensidad, tanto el martes como el jueves. El viernes lo dedicaremos a una intensidad de 60-70%, ya que estamos previo a la competición y puede ser lesivo para nuestros deportistas.
El martes lo dedicaremos a realizar la fuerza máxima, la potencia y la técnico-táctica. El jueves basaremos en ejercicios de alta intensidad, como se puede ser HIIT, en el que realizaremos sprints, y también técnico-táctica. El viernes lo dedicaremos básicamente a jugada ensayada y a realización técnica del partido y táctica del rival. En cuanto al microciclo regenerativo, como he mencionado antes, va justo después del microciclo de impacto, y este microciclo lo realizaremos en las vacaciones de Semana Santa, en la cual los deportistas no van a descansar, pero realizarán unos entrenamientos bastante de poca intensidad y de volumen. Como podéis ver, en este microciclo regenerativo hemos resaltado en vez de la intensidad del volumen, y como podéis observar, son bastante bajos de volumen, donde el martes realizaremos un entrenamiento de velocidad y de técnico táctico bastante flojillo, donde lo máximo volumen que llegaremos será un 40%. El jueves dedicaremos solamente a la técnico-táctica para recordar criterios básicos de nuestro modelo de juego, y el viernes le dedicaremos a la finalización y a la jugada ensayada. En cuanto al sábado, también realizaremos una recuperación activa, donde los futbolistas realizarán un trabajo de core en su casa, donde así podrá fortalecer su musculatura estabilizadora. En cuanto al microciclo estándar, está caracterizado por tener una sesión de alto volumen y dos de bajo de medio. Nosotros nos hemos basado que la primera sea la de alto volumen, ya que si lo ponemos más tarde puede conllevar a una lesión en lo que es la competición. Es por ello por lo que el máximo volumen lo hemos pasado al martes. El martes entrenaremos la fuerza máxima, la potencia y la técnico-táctica. Hemos puesto estos medios ya que creemos que la fuerza máxima y la potencia, realizarlo a un alto volumen, puede hacer que nuestros deportistas no sufran una lesión que si lo hubiéramos realizado, o un cansancio excesivo si ponemos en este lado la resistencia. El jueves nos basaremos en la velocidad, ya que hemos metido bastante carga el martes y queremos que el jueves sea un poquito más flojito el entrenamiento, y técnico-táctica basada en lo que es la competición. El viernes, como he dicho anteriormente, y como es habitual, lo dedicaremos a la jugada ensayada, la finalización y un partido final. En cuanto al microciclo introductorio, estos microciclos se destacan por tener una semana de entrenamiento, la cual tenemos bajas intensidades y bajo volumen. Es por ello por lo que se ponen al principio de la temporada o de la pretemporada. En cuanto a nuestro microciclo, nos hemos basado en los medios mencionados anteriormente, donde el primer día lo dedicaremos a la resistencia aeróbica y a la parte técnico-táctica. El jueves se lo dedicaremos a la fuerza máxima, y el viernes a la parte técnico-táctica. Como es al principio de pretemporada, este microciclo en la parte de fuerza máxima será basada en la realización de una buena técnica para posteriores ejercicios, ya que al realizar una buena técnica se conseguirán resultados mucho más óptimos. En cuanto al microciclo competitivo, cabe destacar que es el microciclo que más vamos a usar a lo largo de la temporada, ya que creemos que es el que más beneficios nos va a dar en cuanto a la competición en el fin de semana, ya que solamente tenemos 3 días de entrenamiento. Estos microciclos se caracterizan por tener volúmenes no tan altos y tener una gran intensidad que se asemejen a lo que es la competición. Es por ello por lo que creemos que es el más importante en cuanto al deporte de colectivo, concretamente nosotros en el fútbol. El martes lo dedicaremos a la fuerza máxima, potencia y a la técnico-táctica con bajos volúmenes, pero que realicen a una gran alta intensidad. El jueves lo dedicaremos a los HIIT, donde realizaremos múltiples sprints y otro tipo de ejercicio, y también la técnico-táctica. Y el viernes acabaríamos con jugada ensayada y partido previo a la competición, donde sea semejante a lo que nos vayamos a encontrar el fin de semana. En cuanto a los mesociclos, el primero que vamos a decir es el mesociclo competitivo, el cual nos basaremos el mesociclo competitivo se basa en preparar al deportista para lo que es la competición. Es por ello por lo que tiene bastante alta intensidad y volúmenes bajos, como podéis observar. Los contenidos del mesociclo en esta parte, la cual está justamente metida en plena competición, nos basaremos en
partes como la fuerza máxima, la potencia, la resistencia específica y la agilidad, y también podemos incluir la velocidad. En cuanto al contenido técnico-táctico, va a ser basado al rival que nos vayamos a encontrar y a las carencias que vayamos encontrando durante cada partido. El mesociclo precompetitivo es un mesociclo el cual está localizado antes de la competición y que suele ser al final de lo que es la pretemporada en el caso de nuestro deporte, que es deporte de fútbol. En este mesociclo se caracteriza por realizar cargas semejantes a la competición, pero nosotros nos hemos basado en realizar en primera instancia una intensidad baja pero con volúmenes altos, ya que estamos en pretemporada, aumentando así progresivamente la intensidad y bajando el volumen, ya que este mesociclo termina en nuestro caso con lo que es la competición, que pasará en septiembre. En cuanto al contenido, el técnico táctico será específico del modelo de juego, donde mostraremos a los futbolistas la idea de juego que queremos plantear y de lo que va a ser a lo largo de la temporada. Y en cuanto a lo físico, nos centraremos más en la fuerza máxima para así desarrollar las posteriores cualidades, y la resistencia anaeróbica y entrenamientos de alta intensidad como pueden ser los HIIT. Por último, vamos a hablar del mesociclo regenerativo, el cual en nuestro caso lo pondremos en lo que son las vacaciones de Semana Santa, ya que nuestra competición no da tregua a poner otro mesociclo regenerativo, ya que a menudo competimos toda la semana, por lo tanto no podemos, como al tener pocos días de entrenamiento, no podemos permitirnos poner muchos mesociclos regenerativos. Por lo que aprovechamos este periodo de tiempo para poder dar a nuestros deportistas el descanso. En cuanto, como podéis ver, los mesociclos regenerativos están basados en que tienen muy poca intensidad y también muy bajo volumen. Es por ello por lo que, como tenemos más que 2 semanas de descanso, hemos planteado que la intensidad sea bastante baja, conforme además del volumen. En cuanto a los contenidos técnico-tácticos, realizaremos un recordatorio táctico de lo que hemos ido planteando durante la larga temporada, además de pincelar diferentes cosas que vayamos viendo individualmente a cada deportista, y realización de ruedas de pase para mejorar los controles y los pases. Por último, en cuanto a lo físico, realizaremos ejercicios de recuperación para poder llegar a los niveles óptimos para poder realizar lo que nos queda de temporada.